Brutal escándalo kirchnerista. Milei destapa, descubre otro curro K. Comedores truchos. O sea, recibían financiamiento, pero no existían. El kirchnerismo estuvo jugando durante años con el hambre de los más pobres. Lo que van a escuchar es brutal. Encontrando cosas. Pensá que nosotros hemos dado de baja 200.000 programas sociales entregados de manera irregular. O porque gente que viajaba en yate, o gente que viajaba en aviones al exterior, o gente, digamos, que trabajaba en el Estado. Hay un montón de situaciones irregulares donde vos decís cómo estas personas están cobrando un programa social. No solo encontramos esas irregularidades. Ahora, por ejemplo, cuando vos vas a buscar los comedores, sucede que los comedores no existen, muchísimos de ellos no existen. No solo eso, hay algunos comedores que vos vas y te dicen que atienden a 500 personas y vos estás ahí y nunca atienden más de 50. Ahora, perdón esto, porque creo que vale recordar el número. Corregime si me estoy equivocando. No es que hay algunos que no existen, más de la mitad no existían. Exacto. ¿Ese es el número? Sí, así es, Rubén. No, es tremendo. Es decir, no solo eso. O, por ejemplo, no sé si recuerdan ese momento en el cual la ministra Petovelo enfrentó a estos gerentes de la pobreza. Sí, claro, cuando sacó la mesa. Y sacó la mesa, porque le dijeron, no le está dando de comer a la gente. Dijo, dale, vení, digamos, yo los anoto. Y no se anotó ninguno. Bueno, por ejemplo, ¿qué es lo que pidió? Pidió nada más que el nombre de la persona y el DNI para poder identificarlos. Bueno, no, cuando los quieren auditar no quieren. Entonces, por ejemplo, hay algo que es muy interesante. No solo que mienten con el número de personas, sino que hay otras cosas todavía mucho más crueles. Porque digo, si mienten el número de personas, digo, pero la asistencia está. Ahora, hay un tema grave que es el hecho de, por ejemplo, cuando reclaman los bolsones de comida. Entonces, no entregan el número de personas que son, pero acá hay un tema más grave. Suponete lo siguiente, el caso de los fideos. Suponete que te cotizan en el bolso de comida fideos calidad AAA. Sí. Y después son calidad E. Bueno, recordemos que el primer caso de corrupción que le salta a Alberto Fernández fue precisamente con la compra de alimentos. Bueno, cuando vos tirás esos fideos al agua, se deshacen. Entonces, no solo que hay un problema en cuanto a lo que tiene que ver a la cantidad, sino que además hay un problema que tiene que ver con la calidad. O, por ejemplo, en esos lugares donde vos mandabas comida y los comedores no existían, o mandás comida para 500 personas y sucede que van 50, después te encontrás en la cercanía determinados supermercados donde están vendiendo esos alimentos. Esto es de una crueldad enorme. Bueno, realmente esto es una vergüenza. Esto ya es inhumano. No paramos de ver cosas realmente que la definición es que son inhumanas. Esta gente eran monstruos. Ser kirchnerista es ser un monstruo. Es pertenecer a lo peor de la sociedad. Realmente son monstruos. O sea, acabamos de ver cómo Milei, como el equipo Capital Humano también, destaparon que la mitad de los comedores, por lo menos, que recibían financiamiento, ni siquiera existían. No existían, o sea, sobrefacturaban, vendían los alimentos, lo dijo Milei, en supermercados aledaños vendían los alimentos que supuestamente les habían dado que eran para los pobres. ¿Se dan cuenta de esto? Yo la verdad que no lo puedo creer, es indignante. Indignante. Repito, jugar con la pobreza, jugar con los que menos tienen. Es una tomada de pelo, realmente es vergonzoso. Pero miren acá también una noticia que explica esto más en profundidad y solamente te genera bronca. Disputa por la asistencia social. Más de la mitad de los comedores que reveló el gobierno no existen. Dice, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Petovelo, realiza un relevamiento de los comedores para asistirlos con fondos. En el Registro Nacional de Comedores y Merenderos, escuchen muy bien, figuran 44.314. Pero ya el gobierno de Alberto Fernández había matriculado a solo 4.200. O sea, apenas el 10%. Y además, apenas 2.314 recibían asistencia del Estado. O sea, hay registrados 44.000. Alberto había matriculado 4.000. Y apenas le dieron ayuda a 2.000. Y era el mismo kirchnerismo que hizo esto. Son los que vienen a reclamar y miren lo que está pasando, que Capital Humano, que el dinero, que las ayudas a los comedores. Los primeros delincuentes fueron ellos. Pero además, lo más importante, ni existen algunos. Ni existen.
Y acá dan a entender que estas son justamente las razones por las cuales quitaron la intermediación de los piqueteros en el reparto de la comida. Porque pelean por la caja de los alimentos, dicen que sostienen desde la Casa Rosada. Bueno, ¿se acuerdan? En su momento lo mostré, que se había llenado de piqueteros afuera del Ministerio de Capital Humano, reclamando. Que ninguno era alguien que tuviera hambre, todos estaban con las pecheras de todas las organizaciones sociales. Bueno, esa gente no estaba reclamando ahí por los alimentos. ¿Por qué? Porque el primero que los alimentos, como lo escuchamos, los revendían, los alimentos los recibían y ni siquiera era real el lugar que los recibía, eran truchos. Y la gente que estaba ahí estaba peleando porque ellos eran los intermediarios, los que querían seguir recibiendo esta guita. O sea, es monstruoso esto. Jugar con el hambre. La corrupción llevada al límite. No tiene nombre. Lo que han hecho no tiene nombre. No se puede creer. No se puede creer. O sea, y en la nota encima dice que un relevamiento realizado por la cartera de Capital Humano, a la que accedió Infobae, que es el medio que estoy citando, dice, hasta el momento el 55% de los comedores revelados no existen. O sea, comedores fantasmas. Alguien recibió esta plata. Alguien se quedó con esto, con la comida, con el hambre de la gente. Esto es una locura. Después dice, a su vez, del total de 44.300 comedores, que los veíamos antes, los inscriptos, apenas el 10% fueron matriculados, que es también lo que veíamos antes. Después escuchen también. La investigación de Capital Humano detectó que durante la gestión de Fernández el 4,2% de los alimentos secos que eran destinados a los comedores y merenderos comunitarios salían de los galpones del ex Ministerio de Desarrollo Social. Eran trasladados a los depósitos de organizaciones sociales que forman parte de la UTEP, que es Trabajadores de la Economía Popular, como el Movimiento Evita, el MT, Barrios de Pie, Unidad Piquetera, el Polo Obrero, todos esos. Y escuchen esta parte. Y de ahí, de manera discrecional y extorsiva, iban supuestamente a los comedores y merenderos que dependían de esas agrupaciones. Y el 8% nada más de esa mercadería era rendida. Y de manera informal encima. O sea, entendamos bien lo que pasaba en esta parte porque esto cada vez se está poniendo peor. Es brutal. O sea, 4,2% de los alimentos secos que daba Alberto terminaban en las manos de estas organizaciones delictuales, de estas organizaciones piqueteras, como Barrios de Pie, Movimiento Evita, el MT, todos que son los mismos que estuvieron, como decía antes, con las pecheras, parados afuera de Capital Humano. Y esos después lo daban de manera discrecional. Lo daban a comedores, entre ellos también comedores que ni siquiera eran comedores truchos, lo acabamos de ver. Entonces, ¿cómo sabemos que ese alimento que de desarrollo social iba a, por ejemplo, no sé, a Movimiento Evita, cómo sabemos que eso después no se lo quedaba a Movimiento Evita? De hecho, es muy probable que todo esto se lo quedaran ellos. Y no era para saciar su hambre, lo revendían. Lo hacían plata. O sea, se supone que ellos eran los que tenían que entregar el alimento a los más pobres, a los más necesitados, que no tenían para comer. Les daban las migajas y se lo quedaban ellos para revenderlo. Asqueroso. Realmente asqueroso. Lo que se está destapando es brutal. Es brutal. O sea, yo no puedo creer todavía a la gente. Lo vivo diciendo en muchos videos. Una cosa es que alguien diga, no estoy a favor del liberalismo, no estoy a favor de Milei, no me gusta la política económica que está implementando, no me gusta... Banco. No comparto. Estaría totalmente en desacuerdo con eso, pero entiendo que alguien pueda pensar así. Ahora, que alguien banque el kirchnerismo, que alguien diga, no solo estoy en contra de Milei, liberalismo, sino que además banco el kirchnerismo, aguante Cristina. Alguien que piensa así es un delincuente. Tiene mentalidad de delincuente. Está a favor del robo, está a favor de la estafa, está a favor de la coerción, está a favor de la corrupción, está a favor de que vivieran del hambre de la gente, de los más pobres, de los nenes. Realmente es de delincuente. Se tiene que entender esto. Yo no puedo creer todo lo que se está destapando y cada vez se pone peor. Cada vez se pone peor. Mostraba el otro día, vayan a verlo si no lo vieron todavía, jugaban hasta con los alimentos de los bebés. De los bebés. Del plan integral de primera infancia. Tengo un video publicado hace creo que el jueves, el viernes.
O sea, no perdonan a nadie, ni a los bebés, ni a los pobres, ni a nadie. Son delincuentes, realmente. Indignante esto. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que piensan de esto, que es gravísimo. Todo lo que quieran agregar, lo dejan acá abajo. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si gusta el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y Tomate como hasta la próxima. Chau.